Nuestro primer tema son los números complejos. Entonces, primero vamos a entender de dónde salen estos números complejos. Vamos a revisar un poco de historia, nos vamos a echar un chisme. Bueno, cuando decimos número complejo, la palabra complejo tiene dos acepciones o dos significados. Uno, que está compuesto de elementos diversos, o dos, que es difícil de comprender o de resolver por estar compuesto de muchos aspectos. Aunque a nosotros nos pueda costar algo de trabajo al inicio entender o trabajar con números complejos, su nombre no se origina de que la palabra difícil se origina o tiene el origen porque está compuesto de dos elementos. En este caso, los números complejos están compuestos de una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la que estudiamos en cálculo diferencial. En algún momento del curso ustedes debieron estudiar los números naturales, enteros, irracionales y los números que no son racionales, o sea, irracionales. Cuando juntamos estos dos, pues lo que obtenemos son los números reales. Esos ya los conocíamos. Los que nos falta estudiar son los de la parte imaginaria. ¿Desde cuándo se empezaron a estudiar? Bueno, se tiene registro de el uso, o al menos de el planteamiento de números complejos desde un siglo antes de Cristo. Herón de Alejandría trataba de calcular secciones de pirámides y en algún momento de sus cálculos llegó al número raíz de 8 menos 144. Eso sería la raíz de menos 136, lo cual, pues, entre los números reales no tiene solución. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Herón? Pues nada, los cambió de lugar. Y entonces ahora tenía la raíz de un número positivo, no se la complicó. Sin embargo, ese registro existe que desde ese momento se había planteado la raíz de un número negativo. Como no parecía tener sentido eso, se olvidaron por mucho tiempo. Desde el siglo I a.C. hasta el siglo XVI, cuando estos dos señores, Tartaglia y De Fiore, andaban de pleito. Estos señores vivían en Italia y antiguamente se hacían retas o algo así. Se hacían apuestas. Los eruditos o personas muy listas se retaban con ejercicios. Entonces, se hacían apuestas además. El que ganara podía obtener dinero o podía obtener el reconocimiento suficiente para ser profesor de alguna institución reconocida. Entonces, había muchas personas que participaban en estos concursos. Estas dos personas estaban... Maestra, Sí. me comenta mi compañera Diana que si le puede dar acceso a la clase, es que no puede ingresar. Acabo de dar acceso a una persona, no sé si es ella. Ah, ok, bueno, ahorita lo checo. Sí, si no, le dices que si puede entrar y volver a salir porque hasta ahorita le he dado a todos. Ok, gracias. Nada. Entonces, estas dos personas estaban en una especie de concurso reto y lo que ellos buscaban era encontrar la solución a... Todavía tengo dos pendientes por admitir. Encontrar fórmulas que permitieran calcular la raíz a diversos polinomios de grado 3 o de grado 4 particularmente. Entonces, imagínense el reto de esto. Nosotros ya tenemos una que es la fórmula, la chicharronera, la fórmula general que nos permite calcular raíces de polinomios de grado 2. Sin embargo, a pesar de que es muy fácil de usar, no nos sirve en todos los casos. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la raíz de x cuadrada más 1, sencillamente en el campo de los reales no lo vamos a lograr. Porque eso implica que x cuadrada es igual a menos 1, o sea, que un número multiplicado por sí mismo debería de ser igual a menos 1. Y nos han enseñado que más por más es más, y menos por menos también es más. Entonces, ¿de dónde diantres un número multiplicado por sí mismo me daría menos 1? Entonces, eso parecía no tener sentido ni solución. Sin embargo, cuando se llegó el día del concurso,
Tartaglia resolvía todos los ejercicios que De Fiore ponía. La mecánica era que cada uno proponía un ejercicio y el otro trataba de responderlo, de resolverlo. Entonces, De Fiore no resolvió ninguno de los que planteó Tartaglia, y Tartaglia en solo 2 horas resolvió todos los ejercicios de De Fiore. Y entonces, pues ganó el concurso. Y andaba Tartaglia muy contento con su gran logro y despertó el interés de algunos personajes, entre ellos este señor, que... Maestra. Sí. Maestra. Perdón por interrumpirla, pero ¿No? apenas pude entrar, no tenía conexión a internet. ¿Qué es lo que han visto? No te preocupes, estamos revisando la historia de los números complejos. Cuando se termine de grabar esta clase, la subo para que la puedan consultar los que estuvieron y los que no también. Entonces, si quieres, ahorita continuamos y la primera parte la consultas cuando le suba el video. Sí, maestra, gracias. De nada. Entonces, quedamos que Tartaglia había ganado el concurso y despertó algunos intereses, como este señor, que quería ver cómo es que respondió tan rápidamente todos los ejercicios. Entonces, Niccolò Fontana, que no se llamaba Tartaglia, le decían así porque era tartamudo. Entonces, este señor, Niccolò Fontana, platicando con Cardano, Girolamo Cardano le decía, ok, te voy a decir cómo lo resolví, pero no le vayas a contar a nadie. ¿Y qué creen que pasó? ¿Le contó a todos? Lo publicó. No solo lo contó, lo publicó como si fuera suyo. Bueno, el reconocimiento de esto se le hace a los dos porque Fontana alegaba que ese descubrimiento era de él, que fue quien se lo contó a Cardano y Cardano lo publicó. Cardano, en su defensa, alegaba que en realidad él encontró el trabajo de un matemático y ese trabajo tenía una fecha previa a cuando Fontana le contó el secreto. Entonces decía Cardano, no lo descubriste tú, eso ya existía, entonces no es tuyo. Y al final de cuentas, pues depende del texto que leas, te pueden decir que fue Cardano o que fue Fontana. Fontana como el descubridor o Cardano como el que lo publicó. El punto es que a final de cuentas a los dos se les atribuye la misma aportación. El hecho de considerar la raíz de un número negativo en lugar de ignorarlo como pasó en todos los siglos anteriores. Entonces, en lugar de ignorar todo lo que incluyera la raíz de un número negativo, pues la incluían en sus cálculos, aunque no se llamaba de ninguna forma, estaba incluida la raíz de números negativos. Entonces, pues después de empezar a incluirlo en los cálculos, este señor, Rafael Bombelli, dijo, caray, pues si la incluyes, empiezas a encontrar un montón de soluciones y algunos planteamientos que antes eran sin sentido, comienzan a cobrar significado matemático. Entonces continuó el estudio de las raíces de estos números negativos y no solo ello, sino que además comenzó a darles un nombre. En este caso, Bombelli decía, pues este número no es menor que 0, no es mayor que 0 y no es igual que 0, es decir, no obedece las leyes que tenemos para el álgebra o para los números reales. Entonces, como no obedece las leyes del álgebra, le llamó números salvajes. Sin embargo, su atribución no es ponerles nombre. Su atribución fue que comenzó a estudiar las operaciones y todo lo que se podía hacer con los números, con las raíces de números negativos. Empezó a ver leyes de operaciones, qué resultados daban y publicó todos estos resultados. Posterior a ello, este señor, si lo conocen, ¿quién es? Descartes. Descartes, exactamente. René Descartes no creía que tuviera sentido lo que Bombelli publicaba y le empezó a llamar a estos números imaginarios. Decía que solo vivían en su mente, que no tenían sentido. Entonces, gracias a este término despectivo que en ese momento él utilizó, comenzaron a
a ser más reconocidos. Entonces él decía, esos números ni existen, son imaginarios. Y utilizó ese nombre en su trabajo de geometría. Después de ello, Leonhard Euler siguió trabajando con estos números. Ya no le importaba si existían o no existían, si eran si existían en la mente solamente o servían para algo. Comenzó a trabajar con ellos y en alguno de los textos citó, como todos los números imaginables son mayores, menores o iguales a 0, entonces es claro que la raíz cuadrada de un número negativo no puede ser uno de estos números, y esta circunstancia nos lleva al concepto de tales números que por su naturaleza son imposibles y ordinariamente son llamados imaginarios o números falsos, porque solo existen en la imaginación. Entonces, además de comenzar a tratarlos, les dio un simbolito. La raíz de -1 en términos matemáticos comenzó a representarse con una i del término imaginario que había utilizado inicialmente Descartes. Entonces, además de Euler, Gauss trabajó también mucho con los números imaginarios a tal punto que llegó a completar el teorema fundamental del álgebra. En el teorema fundamental del álgebra están incluidos ya los números complejos. Es decir, no solamente eran los números imaginarios, era la combinación de los números reales más los números imaginarios. Y ya que estos números estaban compuestos de números reales y números imaginarios, es decir, tienen dos componentes, entonces podíamos representarlos de alguna forma. Y fue así como Robert Argand comenzó a representarlos en el plano. Una parte en el que llamó el eje real y otra parte en el eje imaginario. Y es así como fueron surgiendo los hechos más destacables de los números imaginarios. Hay muchos más, no fueron las únicas personas que los estudiaron, sin embargo, fueron los que les dieron forma a lo que conocemos hoy. Y por esta presentación sería todo, nos pasamos a la pizarra. ¿Dudas hasta aquí? No. No, maestra. Maestra, gracias. No, maestra. No, maestra. Entonces, con esto podríamos empezar a construir la definición de los números complejos. Les comparto en pantalla. Entonces, con lo que les acabo de platicar, ¿qué entienden ustedes por números complejos o qué dirían que son los números complejos? Pues que son los que se conforman por una parte real y una parte imaginaria. Exactamente. Son todos los números que se representan con una parte real y una parte imaginaria. Me le pongo título a esto. Entonces, los números complejos los vamos a representar con una C y esta C lleva una doble línea. Entonces, si estamos diciendo que son todos los números con una parte real y una parte imaginaria, nos estamos refiriendo a un conjunto. Entonces, usamos la notación de conjunto. ¿Se acuerdan cuál es la notación de conjuntos? ¿Cómo representamos un conjunto? ¿Con llaves? ¿Con llaves? Con llaves, exactamente. Gracias. Entonces, como es un conjunto, vamos a usar notación de conjuntos. Usamos un par de llaves. Entonces, un número complejo
es aquel número que tiene la forma A más BI, tales que, no me va a acabar, tales que A y B pertenecen al campo de los números reales y además I cuadrada es igual a menos 1. Esa es la definición formal de los números complejos. Entonces decimos que un número tiene la forma A más B por I. Esta forma se conoce como forma binomial o forma rectangular de un número complejo. Hay diferentes formas de representarlas. Entonces, ¿de dónde sale esta combinación de números reales y números complejos? Pues como veíamos en las diapositivas, una de las posibilidades es que provenga de la solución a las raíces de polinomios. Me pongo aquí rayitas porque si de por sí escribo chueco. Vamos a suponer que queremos encontrar la solución de x cuadrada menos 8x más 25. Y esto debe ser igual a 0. ¿Cómo encontramos la solución o las raíces de ese polinomio? ¿Alguien se acuerda? Es el de ponerlas ¿Factorizando? Factorizando, ajá, exacto. Ah, no. Ponerlas de X abajo. Una de las opciones es factorizar, que en algunas ocasiones nos puede servir y en otras no. Pero hay una forma que siempre nos funciona. ¿Se acuerdan cuál es? La fórmula general, ¿no es? La fórmula general. Ah. Gracias, Diana. No siempre checo la pantalla, pero si pueden, mejor participen con audio, por favor. Sí, la fórmula general. Y la fórmula general me dice que las raíces las voy a encontrar como menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac. Y todo lo que obtenga lo divido entre 2 veces a. En este ejercicio en particular, a vale 1, b vale menos 8 y c vale 25. Entonces, para encontrar las raíces, yo tendría que sustituir todo eso en la fórmula. X es igual a menos b, y en este caso b vale menos 8. Más menos la raíz de b cuadrada. De todas formas lo voy a indicar. B cuadrada menos 4. 4 veces A por C. Todo eso lo vamos a dividir entre 2 veces A, que vale 1.
Entonces aquí me quedaría 8 positivo más menos la raíz de 8 al cuadrado me da 64. Y 4 por 25 me da 100. Quiere decir que para encontrar la solución a eso, yo voy a calcular la raíz de menos 36. ¿Y ahora qué hacemos? Se sacan dos resultados. Vamos a sacar dos resultados, pero para eso necesitamos calcular la raíz de menos 36. ¿Alguien sabe cómo la obtenemos? Bueno, pues no le puedo sacar raíz a ese menos 36, pero puedo trabajar con el álgebra. Ese menos 36 lo puedo representar como un producto. El producto de 36 por menos 1, ¿cierto? Y ahí puedo utilizar otra propiedad. ¿Alguien me dice qué propiedad puedo usar ahí? maestra. ¿Cuál sería? Pues no me acuerdo del nombre, pero se sacan por decir, se saca la raíz de 36 y la de menos 1. Exactamente. Aunque no se acuerden del nombre, pero es que se acuerden cómo usarlas, eso es lo más importante. Si tengo la raíz de un producto, puedo separarlo como un producto de raíces. Entonces tendría la raíz de 36 y la raíz de menos 1. Raíz de 36 es 6. Y raíz de menos 1, pues dijimos que la raíz de menos 1, según Leonhard Euler, se llama I. Entonces, si aquí yo tengo la raíz de menos 1, pues pondría simplemente I. Y eso ya lo sustituyo acá. Y entonces tendría las dos soluciones que me da mi fórmula general. Una en la cual tomo la parte positiva, o sea, 8 más la raíz de menos 36, que dijimos que es 6i. Y la otra solución, que es cuando yo tomo la parte negativa de la raíz. Entonces tendría 8 menos y raíz de menos 36, quedamos que es 6i. Y todo se divide entre 2. Ahí tenemos las dos soluciones, ya nada más tendríamos que simplificar. separar los términos, 8 entre 2 sería 4 y 6 entre 2 sería 3, o sea, 3i. Y la otra solución, que es 8 entre 2, 4. Y 6 entre 2, 3. Tenemos ahí dos números complejos. Entonces, anteriormente nos decían, no, pues si te sale raíz de un número negativo, pues eso no tiene solución. Pero ahora sabemos que sí, solo que la solución no está en el campo de los números reales, la solución está en el campo de los números complejos. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Entonces vamos a tomar uno de esos números. Vamos a tomar este número y vamos a decir que ese es mi número Z. Entonces, mi número Z es igual a 4 menos 3i. Quedamos que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Cuál es la parte real? El 4. El 4. Esta es la parte real. ¿Y la parte imaginaria?
Menos 3. Menos 3, sí. Menos 3, esta de aquí. Entonces, cuando yo pregunto ¿cuál es la parte real del número z? La respuesta es 4. Y si yo pregunto ¿cuál es la parte imaginaria del número z? La respuesta es 3. Menos 3. menos 3. Incluye el signo, pero no incluye el i. Si yo dijera que el número W es igual a 5, ¿ese es un número complejo? No. No. Reprobados todos. Sí, es un número complejo. Es un número complejo cuya parte imaginaria vale 0. Entonces, todos los números que conocemos como reales son también números complejos. En este caso, la parte real del número W sería 5. Y la parte imaginaria del número W sería 0. Entonces, nosotros podemos tener números que son reales, números que son completamente imaginarios, y cuando juntamos todo esto, lo que tenemos es el campo de los números complejos. Entonces, todos los números reales forman parte también de los números complejos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué podemos hacer con los números complejos? Pues lo mismo que hacemos con los números reales. ¿Qué hacemos con los números reales? Los sumamos, los restamos, los multiplicamos, les calculamos raíces, los podemos derivar, los podemos integrar. Todo lo que podemos hacer con los números reales, lo podemos hacer con los números complejos, únicamente tomando algunas consideraciones. Vamos a suponer que yo tengo el número z y el número z es igual a 1 menos 3i. Y tengo el número w que es igual a menos 4 más 5i. Si yo quisiera calcular la suma de z más w, ¿qué se imaginan que podría hacer? Sumar primero los reales. Sumar primero la parte que es real de ambos. 1 menos 4, aquí fue que eso. 1 menos 4 me daría menos 3. Y hago lo mismo con la parte imaginaria. Tendría que es menos 3 más 5. Menos 3 más 5 me da 2 positivo, entonces sería más 2 y. ¿Alguna duda con este? Es realmente sencillo, nada más hay que hay que considerarlos como si fueran binomios. Entonces, ese es z más w. Y si yo quiero calcular z menos w, ¿qué resultado me daría?
Sería 5 menos 8i. 5, sí. Déjenme lo pongo. Vamos a volver a copiarlos. Y yo quiero calcular z menos w. Va a ser 1 menos 3i, que es el número z, menos w, que es menos 4, más 5i. Entonces, en la parte real, tendría 1 menos, la parte real es menos 4, y eso me daría 5. Y si hago lo mismo con la parte imaginaria, viene la del fierro viejo. Menos 3, menos la parte imaginaria que es 5, menos 3 menos 5, menos 8i. Y si ahora yo quisiera calcular 5z, ¿cómo me quedaría? ¿Qué se imaginan? ¿Puedes multiplicar todo por 5? Exacto. Ay, ¿qué pasó aquí? Acá está. Si yo quiero calcular 5z, quiere decir que estoy buscando 5 veces el número z, que es 1 menos 3i. Y entonces haría primero la multiplicación con la parte real, y eso me daría 5. Y luego la parte imaginaria, y me daría menos 15i. Y 3w, ¿qué número me daría? Sería menos 12 más 15i. 3 veces w sería menos 12, ya casi nos desconecta, ahorita que nos saque nos volvemos a conectar. Menos 12 más 25, no, era por 3, ¿verdad? Más 15.